El día de hoy vamos a restaurar un marco viejo que tenemos en casa y adicional vamos a hacer un panda súper asiático. Hola, soy Dejo, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. El día de hoy estoy compartiendo contigo un tierno cuadro hecho con un panda en una serie de técnicas acuareladas sobre foamy, y adicionalmente a eso voy a estar haciendo la restauración de un marco que era de mis abuelitos de los años 60 más o menos, con una pintura aerosol de Rust-Oleum. Así que te invito a que te quedes en este paso a paso. Pero antes de empezar, te recuerdo que me puedes encontrar en otras redes sociales. Ahí en la cajita de los comentarios te voy a dejar el enlace para que me sigas en Facebook, en Pinterest, en Instagram, porque estoy compartiendo diferente contenido y algunas otras ideas que estoy segura te van a gustar. Ahora sí, manos al foamy. Lo primero que hice fue lijar un poco la superficie del marco que restauré. Era de unas fotos de mis abuelos de los años 60, así que me pareció genial darle un poco de color y modernidad. Para que tuviera un mejor acabado y mayor adherencia a la pintura con la que lo pinté, primero lijé toda la superficie de la madera, ya que tenía una pintura esmaltada. Quité la mayor cantidad de imperfecciones que tenía la madera y la arreglé un poco en las esquinas. Como por variar, mi hija pequeña quiso ser parte de mis proyectos, así que me ayudó a lijar un poco. Para darle un toque moderno y de color, utilicé esta pintura de la marca Rust-Oleum color azul que me pareció genial. Es la Ultra Cover, tiene amplio cubrimiento y la verdad el acabado me pareció excelente. Es muy fácil de utilizar porque es simplemente destapar, agitar y aplicar. Siguiendo las instrucciones de la aplicación que están en el envase, cambié este marco de un blanco con gris deteriorado a un nuevo y vibrante azul. Una recomendación: usa guantes cuando vayas a aplicar la pintura. A mí se me mancharon un poco las manos. La verdad es que la pintura tuvo tan buen cubrimiento que con una sola capa quedó perfecto. Lo ideal es aplicar 2 capas y dejar secar la pieza 6 horas para que no se vaya a dañar la pintura. Con una cinta métrica medí la parte interior del marco y saqué una pieza de foamy de 5 milímetros de 28 por 35 centímetros. Sobre esta pieza es donde te voy a enseñar a hacer el fondo del cuadro. Si tú no tienes foamy 5 milímetros, puedes utilizar foamy de 2 milímetros y después poner un cartón respaldo o madera para que te dé el grosor que me da a mí el foamy. Para dar los colores y matices utilicé 4 tonos de pintura: amarillo, amarillo primario, amarillo pastel, verde kiwi y turquesa. Los vamos a trabajar en técnica de aguadas. También necesitas un pincel o pinceleta muy grande. Esta es de 3 centímetros de ancho, prácticamente es de 1 pulgada. Humedece bien el pincel, úntalo con la pintura amarilla y pinta el lado derecho haciendo pinceladas rápidas que no tienen que ser perfectas. A mayor cantidad de agua, recuerda que será menos cubriente la pintura, así que puedes ir agregando pintura amarilla pastel hacia la izquierda y luego más amarillo primario. Luego puedes agregar un poco del verde kiwi, procurando que los colores se vayan integrando. La idea es que se vaya viendo en degradé y no que se note una división drástica o un corte entre cada color. A medida que vas aplicando los tonos, puedes ir viendo si agregas más pintura para que se note más. También puedes hacer mejor la integración de los colores. En el extremo izquierdo del foamy agrega la pintura color turquesa haciendo pinceladas rápidas para que integres con el verde. Sobre los colores puedes agregar unas pequeñas pinceladas de los otros tonos para dar un poco de luz o de sombra. A unos 12 centímetros de la base del cuadro, haz una pincelada haciendo una línea para hacer la división del horizonte y el piso. En este caso, procura utilizar tu pincel de manera horizontal y llevando el turquesa hacia el lado derecho y prolongándolo cada vez más en la parte de abajo.
Lógicamente deberás ir agregando los demás colores, integrándolos y fusionándolos. La mejor manera para hacer esto es agregando un poquito de agua y pasando el pincel muy rápido. De vez en cuando debes lavar el pincel para que no se te vayan a contaminar los colores. Una cosa son colores integrados y otra, que no se ve nada agradable, es un color sucio. Por último, haciendo pinceladas un poco curvas y cortas, podrás darle al piso el efecto de la hierba. Para hacer las ramas del bosque de bambú del fondo, puedes utilizar una pintura color rosa vieja o magenta claro. Para poder trabajar la pintura de manera fácil te recomiendo dejarla a punto de tinta, es decir, agregar un poco de agua para que deslice más fácilmente sin perder las propiedades de color. Con un pincel liner de pelo largo puedes hacer unas líneas que empiecen gruesas y terminen en punta. Estas líneas no tienen que ser rectas, también puedes hacer unas largas y otras más cortas. La idea es simular el pequeño bosque de bambú al mejor estilo asiático. Puedes hacer otra pequeña rama al lado derecho para equilibrar un poco el cuadro. Cuando ya hayas definido las ramas, empieza a hacer las hojas que salen de los troncos. Una de las ventajas de este estilo de pintura acuarelada es que no debes definir muy bien las formas, así que si no eres un experto pintor, pero le pones mucha atención a los detalles y mucho amor, podrás lograr un gran trabajo final. Procura que a medida que las hojas que estás pintando en la punta vayan disminuyendo su tamaño. Del tronco pueden salir algunas ramas de las cuales a su vez saldrán más pequeñas hojas. Para hacer unas hojas más pequeñas o con más exactitud, o para que tengas un mayor dominio del pincel, puedes utilizar un pincel liner de pelo más pequeño. Con este pincel también es más fácil hacer las hojitas pequeñitas. La idea es que llenes todos los troncos con muchas hojitas de varios tamaños. Ahora debes dejar secar el fondo y mientras tanto haremos el panda dormilón. Transfiere cada una de las piezas que encuentras en la hoja de los moldes. Son todas las partes del oso, el pocillo, el plato, la cuchara y las ramas de bambú. Para las piezas de las orejas y las patas, empieza por hacer un sombreado con pincel angular número 12 y en la oreja izquierda haz una luz de arriba hacia abajo por el borde izquierdo. De manera contraria, en la oreja derecha haz la luz al lado derecho. En la patita izquierda haz una luz gruesa dejando más o menos medio centímetro del borde hacia adentro de la parte de arriba. Y en la patita derecha debes hacer una luz hacia el lado de arriba y a la derecha también dejando un pequeño borde. Ahora con un pincel número 2 vamos a definir algunos detalles. Así que en la oreja izquierda haz una luz intensa debajo de la que hiciste con el pincel número 12. Algo similar debes hacer en la oreja derecha. Recuerda que debe ser muy intensa. En la parte inferior de la oreja termina de cerrar la luz como si estuvieras haciendo un óvalo dentro de la oreja. En la pata izquierda pinta una luz para que se vea la forma gordita de la mano. La idea es que esa luz debe empezar en la parte curva de la manita.
Con el pincel liner o 20 ceros, agrega unos pequeños triangulitos hacia abajo que serán las garritas de tu oso. En la parte derecha también debes agregar las garras, solo que debes hacer 4 pequeñas líneas gruesas. Para el color de la cabeza debes utilizar pintura gris. Con un pincel angular número 14, haz el sombreado hacia el lado izquierdo de la cabeza. Ahora vamos a hacer un poco de textura en cada una de las piezas del oso. Puedes utilizar unas tijeras para hacer cortes pequeños y muy finos por todo el borde. También puedes utilizar un bisturí punta de lanza. La idea es que los cortes no deben ser más de medio centímetro de largo y lo más pegaditos posibles. Cuando hayas hecho todos los cortes en el contorno de las piezas del oso, ponlas sobre la plancha unos 10 segundos. La idea no es darle volumen, es hacer que se separen los cortes de los bordes y se vea el efecto del pelaje del oso, un poco más real. Debes ser muy cuidadoso para que no te vayan a quedar las huellas de tus dedos o tu piel marcada en el foamy caliente. Al poner cada pieza sobre tu mesa y sostenerlo con tus manos, quedarán nuevamente planas. Vamos a ensamblar el oso. Para esto empieza por pegar la cabeza a las piezas negra y blanca del cuerpo. No te preocupes si te queda un pequeño espacio entre la cabeza y el cuerpo. Este se cubrirá con la patita. Pega la oreja izquierda en la parte superior y un poco hacia abajo de la oreja derecha. Ubica las patitas pero todavía no las pegues, solo es necesario ubicarlas para que puedas pegar las manchas negras de los ojitos. Con un pincel de cerda redondo y pintura color gris, haz un sombreado con técnica de pincel seco en la parte inferior de los ojos y una especie de montañita en medio de ellos. Esto te ayudará a definir la sombra de la trompa de tu oso. Acentúa la sombra del lado izquierdo de la cabeza. Lo ideal es que la aplicación del color no sea uniforme o perfecta. Por el contrario, entre más rayado se vea, será mejor para que parezca el pelaje del panda. También debes hacer una sombra en forma triangular hacia afuera en el ojo del lado derecho y una sombra debajo de la oreja derecha. Puedes darle un poco de textura sobre las piezas del cuerpo. Recuerda que entre más rayado se vea, mucho mejor la textura del pelo. Pega la pieza de la nariz debajo de la sombra en medio de las manchas de los ojos. Con pincel angular haz 2 líneas sombreadas debajo de la nariz, una hacia cada lado. Ahora con pintura negra y el pincel liner realiza las líneas de la boca. Con pintura color rosado pinta la lengua de tu oso panda. Ten cuidado para que no se te vaya a manchar de negro y puedes agregar una pequeña luz con una línea blanca para que se vea mejor. Con el pincel angular número 2 pinta un brillo en la parte inferior de cada ojo. Esto te servirá para dar el efecto de los ojos cerrados. También agrega una luz en el borde ancho de la nariz. Para hacer la taza de té y hacer un poco de armonía con los colores, utilicé este foamy de puntos de miniatura de mi marca favorita, pero esta vez no lo difuminé con un tono más oscuro que el del foamy, sino con la pintura turquesa del fondo del cuadro. Primero puedes hacer el sombreado por todo el contorno del pocillo. En el lado izquierdo y la parte superior utiliza un pincel angular grande.
puede ser uno número 14. Al lado derecho te recomiendo utilizar el pincel angular número 2. Ten en cuenta que debes hacer la sombra separando la oreja del cuerpo del pocillo. A propósito, en la oreja, la sombra de la parte interior debe ser bastante fuerte y más ancha hacia la parte de abajo. Ya puedes asegurar el oso al pocillo. Ten en cuenta que la cabeza debe quedar por encima de este, mientras que la parte del cuerpo debe quedar por debajo. La parte derecha de la cabeza debe quedar un poco sobrepuesta en la oreja del pocillo. Pega la mano derecha de manera que te quede encima de la cabeza y el cuerpo, pero justo al lado de la boca. Ahora pega la mano derecha debajo de la mancha del ojo. La idea es que quede por encima de las sombras que hiciste con el pincel de cerda para que se vea más gordito. Con un poco de pintura color turquesa, punto de tinta y el pincel liner, pinta algunas ramas de bambú para que la taza quede haciendo juego con el fondo del cuadro. Para pintar el plato, haz una mezcla de pintura color gris y turquesa. Empieza por hacer las sombras de la parte inferior del plato con el pincel número 8. Ahora con tu pincel número 12 haz un sombreado para dar el efecto de profundidad de este. La idea es que te quede 1 centímetro del borde. La sombra debe ser lo más ancha que te sea posible. Ubica la taza en la parte media del pocillo y con ayuda de un lápiz marca la base de la taza. Luego, con ayuda de un bisturí, haz un corte por donde debes pasar un poco la taza. Ten cuidado para que no te vaya a quedar torcida. Asegura la taza al plato con pegamento procurando que no se te vaya a manchar. Muchas veces las sombras quedan mucho mejor cuando las resaltamos teniendo en cuenta las piezas que las producen, así que con el pocillo pegado oscurece un poco la sombra. Con el pincel número 2 agrega un poco de color por el borde del plato para que tome volumen y se vea mucho mejor. Para pintar la cuchara utiliza acrílico color gris y el pincel angular número 2. Empieza por hacer la sombra de la parte interior que tiene forma ovalada. Esta sombra es muy importante porque te ayudará a dar el efecto de profundidad. Mezcla un poco de pintura negra para oscurecer el gris y haz una sombra en la parte inferior de la cuchara. Asimismo, en la parte más angosta, hacia la punta, en el lado más angosto del mango, haz una sombra que tenga la misma forma de la pieza y prolóngala hasta adelante. Debes tener mucho cuidado ya que esta sombra es muy delgadita, pero asimismo es muy importante para dar volumen a la cuchara. Intensifica un poco la sombra en la parte donde empieza lo ancho de la cuchara.
Ya puedes pegarla encima del plato hacia el lado izquierdo. Para hacer las hojas de bambú es muy sencillo. Se pinta de manera similar a las hojas del tutorial de la placa floral que te dejo en la i de información. Haz una sombra con pintura color verde oscuro hacia el lado izquierdo en cada una de las hojas, procurando que en la base quede la forma del tallo del ramito. Esto lo debes hacer en los dos ramilletes. Con el pincel número 2 define algunas sombras sobre la superficie de las hojas para darles mayor textura y realismo. Sobre los tallos de cada ramito, haz unas ligeras sombras para dar la textura que tienen los árboles de bambú. Debes dejar una distancia aproximada de 1 centímetro entre cada línea. Para ensamblar el cuadro, debes tener claro dónde vas a ubicar el oso teniendo en cuenta la composición del fondo. Pero como la idea es darle un acabado diferente, vamos a sacar algunas tiras de foamy 5 milímetros. Pégalas en el respaldo del cuadro procurando que te quede equilibrado. En las partes que tengan puntas, también te recomiendo poner los trocitos de foamy para garantizar que quede levantado en todas partes y no se vaya a doblar o verse hundido en algunos lados. Agrega el pegamento de manera generosa y asegura tu oso panda sobre el cuadro. Con la pintura turquesa, incrementa un poco la sombra que se produce por debajo del plato con el pincel angular número 14. También debes hacer pequeñas piezas de foamy 5 milímetros muy angostas para sostener las ramas. Pégalas con mucho cuidado, procurando que no se vayan a ver de frente del cuadro. Pega primero la ramita pequeña para que quede en la parte de atrás y la rama más grande adelante. Para que se vea mejor, trata que los tallos de las dos ramitas te queden entrelazadas. Si tienes la posibilidad de reutilizar un marco como este en tu casa, ya podrás ensamblarlo. Normalmente para asegurar los cuadros para el respaldo se utiliza una cinta engomada de papel, pero como yo no tenía aquí en casa, utilicé esta cinta de enmascarar o cinta carrocero, como le llaman en otros lugares. No le puse puntillas o clavos al respaldo porque el foamy no es pesado y no requiere quedar demasiado sostenido, pero si tú utilizas una tablita para el fondo, sería mejor usar clavos para que no se te vaya a soltar. Es importante que la cinta sea gruesa para garantizar que quede tanto sobre la madera como en el fondo. Para colgar el cuadro puedes utilizar unas armillas o argollas pequeñitas y unirlas con una cuerda o cordón que te facilitará el colgarlo. Mide del extremo superior hacia el centro unos 15 centímetros aproximadamente a cada lado. Marca con un lápiz y así lograrás que las colgaderas o armellas te queden a la misma altura. También en el mercado puedes encontrar unos triángulos o colgaderas tipo serrucho que se ponen en el palo del borde superior. Así tendrás tu cuadro de panda, que a mí me encantó por este estilo acuarelado y asiático u oriental. Bueno, Zulejo, y así hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya gustado muchísimo, que todas estas técnicas de pintura y esos truquitos que hemos compartido el día de hoy te sirvan para muchas más ideas. Recuerda que en la cajita de los comentarios me puedes dejar cómo te pareció el cuadro, qué ideas te gustarían ver aquí también en el canal, y con eso yo las voy a tener en cuenta para próximos tutoriales.
Soy Victoria Cuña Medina y en la cajita de la descripción te voy a dejar el enlace a todas mis redes sociales. Me encuentras como Victoria Rodaku. Recuerda que en estos espacios también comparto otros tutoriales y mucho contenido que estoy segura te va a llamar muchísimo la atención. Estos tutoriales son hechos con muchísimo amor y la mejor manera de demostrarme que te gustaron es dejándoles un me gusta, comentando y compartiendo con todos tus amigos y contactos. Gracias por acompañarme hasta el final del video y por estar aquí siempre. Que tengas un lindo y bendecido día. Adiós, hasta pronto, besitos.